Saludos, querida mami, que nos regalas este espacio y te sientas con nosotras a la mesa. Busca tu lápiz, prepara tu corazón. Esto es La Libreta de Mamá. Mamá. Hola, yo soy Kaylee, la mamá de Estelita. Hola, yo soy Cecia, madre de José Daniel y José David. Hola, soy Milka, madre de Lucas, Fraimé y Moisés. Una de las canciones favoritas de mis hijos se llama El Payaso de Marcos Vidal. Cuenta la historia precisamente de un payaso que participaba en un circo, pero él menospreciaba su trabajo. Él quería ser equilibrista. Él estaba empeñado porque veía, como dije antes, con menosprecio lo que él hacía. Bueno, señores, pues en su empeño de cambiar de función, él se puso a practicar. ¿Ustedes se imaginan eso? Se puso a practicar sin ningún entrenamiento en la cuerda del equilibrista y tuvo un accidente tan fuerte que ya no pudo más participar en el circo. Paulatinamente, el circo cerró porque al final los niños venían, adivinen por quién. Por el payaso. Lamentablemente, él se dio cuenta tarde, pero sí se dio cuenta de que cumplir con el rol que el Señor nos ha dado es lo mejor y es lo que siempre va a funcionar. Hoy en la libreta de mamá hablamos del rol del hombre y la mujer en la familia. Como ustedes saben, estamos en noviembre todavía y hoy finalizamos con esta serie de episodios acerca de la familia. Cuéntenme, chicas, ¿qué les ha parecido a ustedes? Hemos estado usando y tomando apuntes del libro Familia, base de una nación. Tú sabes que nosotras no estamos calificadas para... No, pero hemos aprendido mucho. Pues claro, hemos aprendido bastante acerca de, del designio de Dios para la familia, porque estamos hablando de que nuestros principios realmente no van a servir de mucho. Y cuando nos alejamos de la fuente, que es Dios, quien hizo el matrimonio, quien hizo la familia como primera institución, él lo hizo con un diseño. Amén. Nosotros hemos roto ese diseño. La familia hoy está en crisis y realmente eso lo que ha traído es que nos vayamos de la bendición, de no aceptar, de no recibir esa bendición que tiene el cumplir con nuestro rol y pagamos las consecuencias. Amén. Claro, porque tal como aquel payaso, cuando nos desviamos del rol que Dios diseñó para nosotros, pues vamos a sufrir las consecuencias. Señores, y este episodio para mí es uno sin precedentes. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Porque, señores, a pesar de que hemos tratado de involucrar a más de 5 hombres para que vengan a hablarnos de su sabiduría aquí en la libreta de mamá, incluyendo a nuestros esposos, tenemos a nuestra primera víctima, digo, invitado masculino. Bueno, que sea adulto, porque estuvieron los muchachos. Sí, estuvieron los muchachos, sí. Pero tenemos a nuestro primer masculino adulto, un hombre valiente que estimamos mucho. Tenemos hoy a un pastor, señores, que yo pienso que para nuestras vidas y para la vida de toda nuestra comunidad ha sido de gran bendición, amante de la palabra, esposo, padre. Pero ¿cómo que él quiere que lo presenten? No, yo dije que había que presentarlo como teólogo, claro. Autodidacta, un hombre que habla griego. Árabe, de todo, señores, francés. Pero él es la humildad personificada. Señores, hoy nos acompaña Pedro Marrero. Ay, una cálida bienvenida le damos por ser tan valiente y venir a compartir con todas nuestras mamis. Sí. Ay, Dios mío. A compartir con todas nuestras mamis con libreta y especialmente cuando hablamos de un tema tan relevante como son los roles del hombre y la mujer en la familia. Bueno, yo primero debo decir que me siento muy privilegiado, entonces, de todo modo, con la invitación, ser el papá que habla en la libreta de mamá. Entonces, no esperemos que el Señor pues nos traiga bendición con lo que hablemos. Yo le voy a hablar con Tati para que me deje la puerta abierta. Por si acaso tiene que salir corriendo. Así es. Pero gracias por invitarme y aquí estamos.
Cuéntenos, vamos a empezar a entrar en materia por si acaso se nos va corriendo. Vamos entonces a tratar de sacar el jugo. Y algo para lo que decía antes, decía, con los humildes hay que tener cuenta porque a veces se sienten orgullosos de su humildad. Gloria en su exaltación. Entonces, vamos a entrar en materia y cuéntenos por qué es importante que cada quien cumpla su rol en la familia. Bueno, con la ilustración que tú comenzaste es de la canción de Marco Vidal del Payaso. Al final el circo cerró. Tú decías, cerró porque hubo alguien que no cumplió su rol. De hecho, cuando tú notas en las empresas que hay también una descripción de roles por lo de la funcionalidad. Los roles no tienen que ver con un asunto de desigualdad. Los roles tienen que ver con la funcionalidad. Y entonces la familia es una institución. El matrimonio en sí es una institución. Entonces requiere de roles para que funcione. Y también hay un diseño, el cual podemos ir hablando más adelante, que estamos diseñados para esos roles. Cuando tú saca a una persona de su diseño para que ejecute un rol al que no ha sido llamado, tú dañas el sistema, o sea, se desequilibra. Entonces no funciona, ya no hay funcionalidad. No funciona. Entonces, para que haya funcionalidad, tiene que haber roles específicos. Roles específicos. Claro, sí, nosotros hemos estado hablando un poquito acerca de eso. Y en verdad es un reto porque hay algo que usted decía que se malentiende. Usted decía, los roles no tienen que ver con superioridad, ¿verdad? Con que tú seas más importante o no, sino con funcionalidad. Correcto. Pero no es para nadie un secreto, ¿verdad? Que en el diseño de Dios está que el hombre es cabeza. Correcto. Y es mal entendido porque muchas veces pensamos que el hecho de que el hombre sea cabeza, eso significa que la mujer está en un nivel inferior. Sí, el asunto con el liderazgo, si podemos usar la palabra el liderazgo como sinónimo de cabeza en este caso, siempre que haya más de uno, claro, porque estamos hablando precisamente, decíamos que en el caso del matrimonio y la familia como la primera institución, pero siempre que hablemos más de uno, para lo que sea que nos organicemos, tiene que haber liderazgo. No importa lo que sea, en lo que tú estés funcionando y que tú te organices, siempre va a haber liderazgo. Si tú vas a dar tu trabajo, va a haber liderazgo. O sea, no hay ninguna área de la sociedad en la que yo no tenga que responder al liderazgo de algo o de alguien. Siempre hay liderazgo. Entonces, las personas que trabajan en una escuela, el director no es superior a ellos, a los profesores. Pero él tiene una posición de liderazgo y una función. Y los maestros tienen una función también. Y también son líderes, pero no es una cuestión de que el otro es superior o que no somos iguales. No, es un asunto como decíamos ahorita, de funcionalidad. Eso tiene una conexión mucho más todavía más elevada. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en Dios como un ser trino, hay la definición de la Trinidad, ¿verdad? Desde el punto de vista ortodoxo es un Dios, 3 personas. Una naturaleza, 3 personas. Entonces, dentro de esa dinámica hay una programación, hay un plan, entonces hay un orden en que se ejecutan y se van haciendo las cosas. El Padre se somete al Hijo. Perdón, el Hijo se somete al Padre, es el orden, ¿verdad? El Hijo se somete al Padre y el Padre y el Hijo envían el Espíritu. Entonces, porque el Hijo se someta al Padre no significa que es de la misma, que es de naturaleza diferente. Es la misma naturaleza, pero ellos como tienen un plan, la Trinidad como tiene un plan de redención, entonces hay una definición de roles para que ese plan pueda ser ejecutado. Entonces el Espíritu Santo, luego que el Padre y el Hijo hacen su parte, el Espíritu Santo viene para completar, aplicar eso que se planificó y que ya se logró en el caso de la cruz del Calvario, pero es la misma naturaleza. O sea, a nivel de igualdad son iguales, mismo ser, el ser de Dios, y las personas ejecutan roles diferentes para que funcione. Okay. Nosotros habíamos tratado en episodios anteriores acerca o sea, que estamos hablando de la familia base de una nación, este libro,
Y una de las cosas que dice que es fundamental que los maridos entiendan que ellos no deciden ser la cabeza. Son sencillamente los líderes. Ellos quieran o no. Entonces, si es ellos quieran o no, ¿por qué vemos, por qué percibimos como que hay falta de liderazgo muchas veces en los hombres? Es interesante decir que la mayoría de la literatura que ha surgido, literatura dirigida hacia los hombres, para describir la situación masculina, desde los años 80 para acá, la mayoría de esa literatura presenta la masculinidad en crisis. En crisis. O sea, la masculinidad ha entrado en un proceso de deterioro. Entonces, eso es multifactorial, hay muchos factores. Porque los movimientos ideológicos dentro de la sociedad no se dan solo por un factor. Tienen que combinarse muchas cositas. O sea, no es solamente que el hombre está retraído, sino que hay otros elementos que han reforzado ya algo que podemos decir que ahorita dicen, bueno, el pecado, sí, pero que ya por naturaleza está en el hombre, pero que antes no se reforzaba externamente. Entonces, tenía un contexto que, aunque tú quisieras amilanarte un poquito, te decía, no, tú tienes que salir, tú tienes que luchar, desde la familia. Entonces, pero ahora hay otros elementos que uno puede seguir tocando más adelante, que han intimidado al hombre. A un hombre que probablemente ya quería, y no quiero decir que de los años anteriores la masculinidad era entendida correctamente. No, porque había una expresión de la masculinidad equivocada, que precisamente a lo que se ha reaccionado en este tiempo y que se ha ido al otro extremo. Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio donde el hombre responda valientemente a su rol, ahora con mucho más valentía todavía, porque, ¿verdad?, el hombre, cumplir ese rol, que es el llamado de Dios, no es a lo que nosotros muchas veces queremos hacer. O sea, porque a veces tú dices, no, yo quiero ser el líder, pero ¿qué implica ser el líder? Claro. Entonces hay un reto, hay un desafío. Yo tengo que conocer qué piensa Dios realmente del liderazgo y qué es lo que Dios dice de ese liderazgo, que si lo cumplo como la palabra de Dios me dice, se va a convertir hasta cierto punto en una especie de atractivo, o debería serlo, para mi esposa o para las esposas, si yo cumplo con ese rol, como dice la palabra de Dios, sacrificial de entregarme por mi esposa. Como alguien lo dijo, el marido muere por su esposa, día a día, que eso fue lo que Cristo hizo por la iglesia. Claro. No es tan fácil, yo lo estoy diciendo aquí, así, medio relajado, pero tiene eso. Entonces, ¿qué tanto contribuye la mujer a que el hombre se vea a esa amenaza o el aporte de la mujer en la crisis de la masculinidad? Hay que ver qué tipo de hombre también tú estés casado, el tipo de carácter y temperamento. Claro. Porque, pero en sentido general, como... Sí, tenemos que comenzar, porque eso no es una cuestión solamente de cuando tú te casas. Hay un asunto que hay que analizar desde tu familia, un asunto también social, pero está también el esposo que quizás es un negociador, que no quiere pelear, que no quiere lo que uno ve en la práctica. Algunos esposos tienen una esposa de mucha acción. O sea, eso nosotros lo conocemos. Si usted, el que tenga más de 2 meses... Muy intensa en buen dominicano. El que tenga más de 2 meses casado sabe que si la esposa te dijo el bombillo de la sala se quemó y tú estás con el periódico leyendo, tienes el celular en la mano, tú dices, sí, yo voy. Si tú en 30 segundos no te paras, tú sabes que ella viene con la escalera de allá para acá y lo va a quitar. Entonces ese hombre se ofende. Tú te vas a caer de ahí, porque entonces yo no puedo hacerla. Pero es que ella te dijo. Y la mujer alimenta el hecho de que él no hace nada. Entonces llega ese tipo, llega un momento que el hombre dice, no, yo me voy a dejar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo mismo que decíamos ahorita con el punto de los roles. Si tú sales de tu responsabilidad, claro, aunque de manera a corto plazo
tú creas que se está resolviendo una situación y que tú has mantenido la paz, a largo plazo el circo va a cerrar. El circo va a cerrar. A largo plazo el matrimonio va a sufrir porque ella se va a sobrecargar, se va a estresar y tú también te vas a convertir en un elemento de estrés porque tú lo que estás es en el medio. Te convierte en el hombre se convierte en un elemento estresante para la mujer. ¿Tú ves? Y eso va a ir creando un cúmulo de cosas que luego va a ser muy difícil de desmontar poco a poco y de tratar y que va a tener que llevar, qué sé yo, a consejería, a estar cerca de los dos para que puedan entonces recuperar la dinámica del matrimonio. El hombre tiene que participar como líder. Si el matrimonio ha de encontrar equilibrio. Y eso no estamos hablando de luego incluir la crianza, la provisión, el cuidado, todo eso. Pero entonces nosotras como mujeres estamos mal. De hecho, nosotros lo hemos reconocido aquí muchas veces. Hay un episodio por ahí que nosotros hablamos del control y todo eso. Y si hubiera algo que midiera el nivel de control en el que estamos muy alta, somos muy pecadoras en ese aspecto. Entonces, a veces no somos pacientes como mujeres en esperar que el hombre cambie el bombillo. Y queremos hacerlo nosotros. Que queremos hacerlo en nuestro tiempo. En nuestro tiempo. Ajá. Y acabamos suprimiendo el liderazgo. Bueno, el bombillo va a durar un par de semanas ahí sin quitar. Ok. Entonces, como nosotras como mujeres debemos entender eso, porque sabemos al final que nosotras hay para combinar dos roles o dos cosas que tenemos que hacer, nosotras como mujeres debemos someternos. Y el hecho de la sumisión, ¿verdad? Y que él cumpla con su liderazgo, pero yo también tengo que someterme. Sí. Entonces, ahí a los dos tenemos que darle cuenta a Dios, ¿verdad? Por esas cosas que hacemos. El liderazgo, como ahorita creo que lo mencionaban ustedes, o sea, no es que el hombre elige serlo, Dios se lo ha encomendado. Sin embargo, yo entiendo, y en la práctica, lo digo también por mí y por otros, el liderazgo también es algo que se va aprendiendo. Tú vas aprendiendo. Entonces creo que la parte que hay que el hombre tiene que asimilar es que yo soy el líder. Pero liderazgo, ¿qué significa liderazgo? Liderazgo no es la posición, liderazgo es iniciativa. Si nosotros estamos aquí reunidos y se cae un vaso, el liderazgo es la iniciativa de quien hace que la cosa, ese vaso que esté estorbando que ahora pasemos por ahí, porque alguien se puede hacer una herida, el liderazgo es la persona que hace que el vaso sea quitado para que entonces vuelva a la funcionalidad. Entonces, el liderazgo, no importa que tú digas, tú eres la encargada de este centro y usted está encargada de limpieza y usted, sí, muy bien, cada quien tiene su rol definido, pero ¿dónde que viene el asunto? Porque puede ser yo tengo mi rol definido, pero se cayó el vaso, pero yo lo quito ahorita. El asunto está en la acción. O sea, ¿cómo algo que tú sabes que ya se convirtió en un elemento de peligro, de amenaza, de estorbo, de que quita la funcionalidad, la iniciativa para resolver eso? Entonces, ahí donde el hombre tiene que saber que su rol tiene que ver con iniciativa hacia lo bueno, hacia el bien, hacia lo que construye. Lo que pasa que, y eso viene desde Génesis 3, el gran pecado de lo masculino nuestro, de los hombres, es la pasividad. O sea, es una cosa que el pecado puso en el corazón humano. ¿Cómo nosotros, en el corazón de los hombres específicamente, cómo nosotros nos damos cuenta de eso? El pecado lo que hace es que distorsiona los roles. Entonces, ese hombre, que dice Génesis capítulo número 2, que Dios creó al hombre, lo puso en el jardín del Edén para guardarlo. O sea, al hombre no había que estarlo levantando y diciéndolo, hey, camina a guardar el jardín del Edén. Eso no es un deleite, él se levanta, esta es mi tarea. Entonces él estaba también en un proceso de descubrimiento, porque en ese proceso de descubrimiento era una especie de ciencia incipiente, o sea, la ciencia en su nacimiento. O sea, cuando yo cuidaba una matita de mango, y wow, ¿cómo es que funciona esta matita de mango? Entonces voy descubriendo la sabiduría de Dios, pero yo he tomado mi iniciativa de comenzar a hacer lo que Dios me dijo. Ahora, Dios también me da un mandato y me dice, bueno, todo árbol del huerto tú puedes comer, no comas de ese.
específicamente. Yo tengo que tener iniciativa a yo saber que de todo puedo disfrutar, menos de eso. O sea, mi movimiento a nivel de voluntad, yo sé que eso, entonces tengo un límite moral, pero tengo también un llamado medioambiental, por así decirlo. Yo tengo que cuidar esto, yo tengo que cuidar todo, además también porque está todo relacionado. Pero también en el capítulo número 1, que es la descripción general de Génesis, dice que el hombre, Dios le dijo que le dio la bendición y le dice también, multiplícate. Entonces yo tengo que tener también iniciativa a nivel de lo que es la demografía, la construcción de la sociedad, la construcción de... todo eso está conectado una cosa con la otra. Entonces, ¿qué pasa? Entra el pecado. ¿Qué hace el pecado? Toda esa movilidad que era de construcción, o sea, yo destruyo el medio ambiente. Yo destruyo las relaciones. Yo destruyo mi relación con Dios. Y entonces, ¿pero cómo es que se destruye eso? Por la pasividad. Porque el tú deteriorarte, tú lo que tienes que quedarte tranquilo. Es la higiene que necesita iniciativa de higienizar. Entonces, es la salud que necesita de iniciativa de comenzar procedimiento, de tú tienes que tomarte esto. Pero para tu enfermedad, tú lo que tienes que quedarte tranquilito en tu casa. Entonces, para que una cosa se deteriore y se dañe, solo hay que mantenerse pasivo. Entonces, si tú quieres restaurar y sanar, tú tienes que volver. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la mujer sabe eso. Pero entonces toma una carga que no responde al diseño. Entonces ahí donde viene, porque no importa todo lo que se diga con relación, porque hay que tener en cuenta qué es igualdad y qué son el diseño. Cuando Dios te diseña para responder a cierta situación, Dios te da... Está el asunto de las capacidades y tanto psicológicas como físicas. Por más que digan que los hombres y las mujeres son iguales en dignidad, pero diferentes en el diseño. Si tú te das cuenta, de toda la historia humana, los hombres van a la guerra. Claro. El combate era hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un diseño, hay un diseño en su cuerpo que le permite correr más rápido, tirar más duro, golpear más duro, etcétera. Entonces, ¿pero qué es lo que te está diciendo eso? Dios lo diseñó para proteger. O sea, a su mismo cuerpo le está diciendo, usted fue diseñado para proteger. Pero su mismo cuerpo, el mismo cuerpo masculino también nos está diciendo, Dios te diseñó para proveer. O sea, si había que subirse en una mate coco y tumbar coco, aunque yo sé que se te va a aparecer un par de mujeres que tumben coco por ahí, pero si hay que enfrentarse a un león, porque tú tienes que proteger la familia, yo te diseñé, yo te di una estructura que es que tú puedes matar un león, aunque el león te puede matar a ti también. Pero te va a matar dignamente. Porque el león lo mató porque estaba defendiendo de su familia. Ok, está bien. Pero hay una estructura. Entonces, ahora, si yo le coloco esa responsabilidad a mi esposa, que no está diseñada dentro de... estoy colocando algo para lo que Dios no la llamó. O sea, no significa eso que las mujeres no pueden matar leones también. Sí, matan a la manada entera. No como los hombres, ya lo envenenan. Exacto. Lo matan más inteligentemente. La manada entera. Pero estoy colocando un elemento de estrés, de presión, que la saca de su contexto natural. Tú dices, bueno, pero vamos a poner, por ejemplo, el caso de la crianza. Y las mujeres son más delicadas, más... ¿Tú crees que es lo mismo yo tener el niño en los músculos ahí para que se duerma y con la mano quizás con un poquito no sé, a la delicadeza de la madre por una cuestión de diseño, Claro. de testosterona de un lado, estrógeno de otro, por una cuestión del equilibrio. Entonces, si nosotros no comprendemos eso y nos revelamos a la verdad, entonces estamos creando o viendo el mundo de una cosmovisión mentirosa. Entonces, al tener una visión del mundo mentirosa, desarrollo un estilo de vida en el que yo sufro. Porque si yo sé que esto es agrio, por ejemplo, y digo que me lo voy a tomar
esto no, porque esto es tan buenísimo. Pero si es agrio en teoría, digo, en la realidad, y yo digo que no, que es dulce, y me lo tomo, yo voy a sufrir el impacto de una negación. Entonces, yo no puedo negarme a la verdad, tanto de lo que es la creación, y luego también está el elemento de lo que es los roles, e incluso la redención, o sea, la salvación, no quita la realidad creacional. La redención y la creación se mantienen coordinadas en esa verdad. O sea, una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, que dice la Biblia que es nueva criatura, eso no quita la realidad de la creación. La creación, mientras exista este sol que vemos y este cielo, esos principios creacionales siguen y se sostienen, se mantienen. Entonces, cuando conectamos con esa verdad, nos liberamos un poco. Todavía estamos en un mundo caído, pero entonces hacemos que la carga sea menor. Yo creo que estamos viendo eso en cuanto a la crisis que estamos viendo, como no es que la mujer no sea capaz de asumir el rol si sea necesario, pero la carga que asume como realmente, o sea, como crea una presión, un cansancio, o sea, como no es lo mismo que vivir bajo la protección y la bendición que es tener el esposo asumiendo su rol como debe de ser. Y nosotros apoyando eso de manera que glorifique a Dios en vez de intentar hacerlo todos nosotros, porque los roles, o sea, como ha dicho, tiene su propósito. No, y yo pienso que ya el rol de la mujer, o sea, la mujer tiene mucho en su plato, cumpliendo solo con su rol. Y aún así queremos asumir los roles. Y aún así, claro que sí, porque fuimos creadas como ayuda idónea, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que ustedes han tocado un punto importantísimo, que comenzando otra vez con la creación, por ejemplo, Kiki decía apoyar, y tú usas la frase de la escritura, ayuda idónea. Que yo sé de paso, en el texto hebreo, no es que yo sepa hebreo, hermana, él lo he oído mucho. En el texto hebreo, la frase exer kenegdo. Exer, que es, como tenemos una palabra evangélica, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, even exer. Siempre que, por lo general, cuando la palabra exer aparece, está en el nombre Eliezer también, que significa Dios es mi ayuda. Siempre que la palabra exer aparece en el Antiguo Testamento, por lo general, la ayuda de Dios. Se refiere a Dios. Entonces, no puede ser, no es como cuando tú ibas al taller, y si el taller era del amigo tuyo, y él no te quería ni que cobrar porque fue una manguerita que te cambió, y dicen, dale algo a los ayudantes ahí, tú sabes que entre tú y yo, no, como que los ayudantes son los menores. No, en el caso de la ayuda, en la Sagrada Escritura, es alguien que viene en auxilio de alguien que está ahogado y no puede cumplir porque es mucha la tarea, entonces, o el reto es demasiado grande y se va a ahogar. Entonces viene ese exer, esa ayuda, y lo rescata. Entonces, en el caso de la frase que sigue, exer kenegdo, la palabra en hebreo es como su oriente. La palabra de donde es la raíz en sí, la otra palabra que sigue es donde viene una palabra que también se traduce en el Antiguo Testamento, que es Negev. El Negev dice que Abraham caminó hacia el Negev. El Negev era el oriente. Entonces, cuando dice, vamos a hacerle ayuda kenegdov, o sea, ayuda que sea como su oriente. ¿Cuál es el lado contrario del oriente? Occidente. Entonces, la idea era, vamos a hacerle un oriente a occidente. O sea, esa es como la combinación. Entonces, a nivel de exer kenegdo, lo que Dios está diciendo, vamos a hacerle una ayuda que sea su frente, pero que sea igual. Esa es la idea. Entonces, ¿por qué tiene que ser así? Porque primero dice el texto que antes de llegar ahí, Dios hizo los animales, se los llevó al hombre que le pusiera nombre. Pero no podían ser exer kenegdo. ¿Por qué? Porque si tú ponías al león con el hombre, la balanza se movía. Claro. Y si le ponía las aves, la balanza se movía. Si le ponía las bestias, la balanza se movía, porque el hombre no tenía una ayuda como él. Entonces, cuando le coloca a la mujer, la balanza se nivela. Entonces dice el hombre, míralo aquí, esta es la ayuda que yo no. Una ayuda nivelada. ¿Por qué? Porque respondía psicológicamente, emocionalmente, en diseño, espiritualmente. Y también ella podía tener comunión con Dios como él tiene comunión con Dios.
¿Sí? Entonces no había un escalón menos, sino que el columpio se quedaba equilibrado. Entonces ahí se pasa al asunto al caso de los roles. ¿Y dónde viene entonces el elemento de que el hombre, cuando entiende este asunto de que no es una cuestión de superioridad, claro, la cultura tiene mucho que ver también a veces con lo que incluso entra dentro de la misma iglesia. Claro. Pero que no tiene que ver con un asunto de superioridad, sino que es una cuestión de compañerismo, de amor, de apoyo mutuo, de liderazgo, de servicio. De servicio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra el pecado, y eso ahorita también que quería señalar también de ahorita, esos roles se dañan. Pero ¿se dañan en qué área? Para el hombre en una área específica y para la mujer en una área específica. ¿Cuál? Para el hombre en el área del amor y el liderazgo y para la mujer en el área del seguimiento porque esa es la combinación, o sea, es el engranaje. Tú eres líder y yo estoy diseñada para... Me someto a ese liderazgo. Exactamente. Pero ¿dónde se daña? Se daña precisamente en esa sincronización. Entonces el hombre dice, yo voy a liderar, pero tiránicamente. Entonces la mujer dice, yo no me voy a someter a ese liderazgo tiránico. Y esa es la verdadera guerra de los sexos desde Génesis capítulo número 3 hasta que Dios te redime y entonces en el proceso de santificación tú entiendes, pero es que mira cómo es que Dios tiene esto programado. El hombre ha sido intimidado. Sí, hay procesos históricos que han ido evolucionando en el que, como yo veía el otro día, me compartía, precisamente hermana Álida, me compartió un video con alguien que comentaba de que para tú tener igualdad tienes que limitar la libertad. Y los principios, y de hecho la Sagrada Escritura nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, el verdadero valor de la sociedad tiene que ser la libertad. Porque las diferencias siempre existen. Hay gente que corre más que yo. Hay gente que tiene más dinero que yo. Hay gente que tiene más salud que yo. Yo no puedo decirle al que ir y que me creen una ley para que el vecino mío que corre más que yo corra menos que yo. O que corra como yo corro. Pero yo no puedo hacer eso. O sea, tú tienes que limitar la libertad para igualar. Entonces, ¿qué significa eso a nivel del caso de el feminismo extremo? Estoy hablando del feminismo rabioso porque hay principios del feminismo que son positivos. Claro. Y que yo entiendo que la iglesia y el evangelio, es decir, el evangelio, Cristo, en el sentido positivo, es el primer defensor de la mujer desde el punto de vista de todo su ministerio. Claro que sí. Todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para elevar una igualdad que niega las diferencias, hay que limitar la libertad masculina y decirle al hombre, no, usted tiene que bajar la fuerza. No, usted tiene que bajar la testosterona. No, usted tiene que correr más paso para que la mujer lo alcance. Entonces tú tienes que, porque también como decía en ese video, siempre que queremos igualar, no se iguala hacia arriba, sino siempre hacia abajo. Hay que quitar lo que el otro tiene para que entonces el que no tiene pueda llegar a ese nivel. Entonces no se puede negar que dentro de lo que es la estructura normal, porque si tiene una mujer que se entrena mucho, y tú tienes un hombre que nada más ve televisión, pues lógicamente esa mujer tiene más fuerza que él. Tú lo llevas y dices, vamos a ver que levante 150 kilos, pues esa mujer agarra 150 kilos y lo sube como nada. Y él, el pobre, no puede subir una pesa de 10. ¿Tú me entiendes? Bueno, pero eso es un caso muy particular. Pero en lo general, por ejemplo, los hombres tienen más fuerza que las mujeres. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han creado políticas, se han creado sistemas que entonces, los hombres tienen miedo de decirle un piropo a las mujeres ahora. Claro. En algunos contextos, porque es acoso. Entonces hay que bajar
bajar y atacar todo eso. Nosotros, yo recuerdo cuando éramos pequeños, nosotros nos compraban una bicicleta. ¿Sabes qué hacíamos? Le quitábamos los protectores. Eso del protector, eso es para las muchachas, las mujeres que le dejan los protectores. Y entonces la desarmábamos aunque no tuviera nada. La poníamos con la goma para arriba, buscábamos una cosa y la desarmábamos. Y le quitábamos una goma, a algunos de los muchachos le quitaban una goma y se iban levantando. Poníamos un blog con una tablita en la calle, ¡bum! Y pasábamos por encima de la tablita a hacer el caballito. No, ahora las muchachas cuando le compraban una bicicleta, ¿sabe qué? Sus protectores intactos toda la vida. Y limpiecito y bonito. Pero los muchachos la modificaban, la bicicleta, porque la ponían para piruetas. Para ese tipo de... Entonces ahora los muchachos dicen, no, usted no puede hacer eso. No le quite los protectores. Claro. No haga pirueta. Cuidado si se ponen a brincar. ¿Tú me entiendes? Porque entonces lo que se ha tratado de reducir. Ahora, ¿qué ha hecho el hombre? El hombre se ha acomodado a esa situación. Claro. Y ha dicho, eso es lo que se demanda de mí en esta sociedad. Pues gloria a Dios. Y se ha quedado acostado en su sofá. Entonces el hombre ahora, el hombre que quiere agradar a Dios, tiene que desafiar eso y saber que él tiene que tener iniciativa para la relación con su esposa, la crianza de sus hijos, pero también se supone que tú te casas o inicias una relación dentro de una relación en la que se comparten los mismos valores. Independientemente de que en el camino tengamos que ir haciendo ajustes, porque tú no puedes pensar que si te casas con alguien que no cree en el matrimonio y tú dices que tú crees en el matrimonio y crees en el ejercicio de esos valores que nos dice, por ejemplo, la palabra de Dios, entonces tú sabes que va a tener una lucha que va a estar en desventaja porque la otra persona no va a colaborar. O sea, la Biblia no habla de eso, por ejemplo, del yugo desigual, que no solamente puede ser con el matrimonio, pero nos habla de eso si tú vas a querer. Dios, por ejemplo, con la nación de Israel, Él lo ejemplifica. Porque es una cuestión de cosmovisión. Tú crees que existe la verdad, pero otra persona no cree que exista. Es una verdad por la cual Él te va a conducir su vida y sus valores son instantáneos al momento, lo que pide el momento. Pero tú tienes principios. Tú dices, no, yo tengo unos valores que no importa la circunstancia, yo lo voy a obedecer. Es interesante, por ejemplo, si tú vas ahora, solo las editoras cristianas están escribiendo libros continuamente acerca, por ejemplo, de la familia. Tú tienes en este caso la familia base de una nación. Pero cuando tú vas al ámbito secular, si podemos decir secular, usar la palabra secular, el tipo de literatura que tú encuentras es cómo casarse bien y divorciarse mejor. Ya me separé de ti, ahora cómo te olvido. O sea, el mismo libro que tú dices que es para el matrimonio, te está dando al mismo tiempo diciéndote, esto no va a durar mucho. Claro. Prepárate, que esto no va a durar mucho. Entonces, tú dices, pero acá, ¿por qué me está aconsejando para que yo me mantenga casado? O simplemente... De hecho, yo he visto algunos programas donde dicen, bueno, le sugerimos a las parejas para que eviten el deterioro que solamente duren de 5 a 6 años. Ok. Sí. Y leía el otro día también que había un bestseller donde el autor creo que decía no es bueno casarse con la primera relación que tú tengas, o sea, con tu primera relación. Yo sé que no está diciendo de noviazgo como nosotros lo vemos en el tipo tradicional, pero dice, no es bueno que tú tengas más de 8 relaciones para que luego tú decidas. ¿Tú me entiendes? Es realmente para que... Entonces, estamos en un contexto que tienen que saber si la persona con la que me voy a unir comparte estos valores de que vamos a edificar una institución duradera con el costo que lleva. Nosotros estamos en un tiempo, eso es propio de la época, donde todo tiene que ser rápido. Si tengo que ganar dinero rápido. Y si no gano dinero rápido, yo no puedo seguir trabajando en ese trabajo. Yo tengo que, físicamente, si me propongo alguna meta física, tiene que ser rápido. Y por eso la cirugía es lo más rápido que puede darse el cambio físico. Que no tenemos nada en contra de eso. Si usted tiene con qué pagarlo y no se endeuda, gloria a Dios. Pero... y rápido y sin trabajo. Es rápido y sin esfuerzo. Exactamente. Es rápido y sin esfuerzo. Edificar familia no es rápido y sin esfuerzo. Para nada.
Es un esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa también dentro de lo que es la filosofía, si podemos usar la palabra posmodernidad, aunque ya muchos no hablan de posmodernidad, ya uno entiende que la posmodernidad fue muriendo, pasó hacia la modernidad en sentido tardío. ¿Cuál es el énfasis de la posmodernidad? Que eso es lo que sigue creciendo. Es el énfasis del individuo. O sea, por eso no existe la familia como institución definida como un sistema de relaciones de edificación mutua. Existe el individuo y sus logros personales. Entonces, sea lo que sea que haya que sacrificar con tal de yo autopromocionarme y de yo alcanzar lo que me he propuesto, no importa lo que haya que sacrificar. Entonces, tú le dices a ese hombre que él está atado a una institución que es de beneficio para su vida, para la vida de los suyos y para la vida de la sociedad, pero él dice, pero eso no me deja lograr lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso que él quiere, que él entiende que él va a lograr, en el fondo se convierte en una destrucción para sus relaciones más cercanas, pero tampoco no es ninguna aporte social, porque tampoco ya importan los instrumentos sociales. Lo que importa soy yo. Es una época muy triste porque el individuo, al centrarse en sí mismo, se hace daño a él mismo también. Creo que le veía y es algo que comentaba el otro día también con un grupo de hermanos, leía en el periódico El País el artículo de un psiquiatra en el que él decía, eso lo pueden buscar ahí, él dice, no es más medicamento que tú necesitas un círculo de amigos. Donde él decía, es que las relaciones sanan. Entonces ahora, al yo tener este individuo centrado en sí mismo, pero también pasa que el muchacho, el hijo, también está centrado en sí mismo. Antes, la familia era el primer foco de influencia. Porque la familia estaba, precisamente antes de la Revolución Industrial, aunque después de la Revolución Industrial nacieron otras instituciones, pero para nosotros no llegó, por ejemplo, una sociedad como nuestra, la dominicana, la Revolución Industrial no llegó en el mismo tiempo que llegó Europa y que llegó Estados Unidos. Aquí todavía, en años atrás, teníamos, qué sé yo, el conuco y teníamos la persona que tenía la vaquita. Entonces, ahí va todo el muchacho. O sea, el papá se lleva el muchacho para el conuco. Entonces, la familia estaba cerrada. O sea, el primer foco de influencia eran los padres, la madre, los hermanos, los tíos. Dentro de todas esas relaciones que él iba. Buscaba agua, se buscaba leña, lo que estaban, qué sé yo, íbamos a ver la vaca, pero todo el mundo junto. Y había un contexto continuo de influencia. Ahora, ¿quién influencia a la familia ahora? Ya no son los padres. Desde que el niño está trancado con un celular, el papá está trancado con un celular, la mamá está trancada con un celular, cada quien está logrando su objetivo individual. Entonces hay una destrucción del sistema familiar interno. Entonces, ¿qué se está recibiendo por ahí? Tú ni sabes. Claro. Tú no sabes. Entonces, eso también dificulta lo de los roles. Dificulta lo de pastorear. Es opuesto de los roles, porque ¿cómo yo puedo morir a mí mismo si solamente... O sea, los hombres que tienen que morir cada día para sus esposas, pero están enfocados en lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan lograr, lo que ellos quieren hacer en el momento. Y las esposas, si nosotros queremos hacer solamente lo que nos sirva a nosotros, ¿cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a servir? ¿Cómo vamos a hacer esa ayuda idónea? Porque estamos en nosotros. Correcto. Entonces, ahí va entonces, con el caso que, por ejemplo, comenzaba ahorita con Cecia, pero la mujer virtuosa, para mí no es una mujer más liberal que esa. O sea, yo veo a la mujer virtuosa y yo digo, búsquenle otro marido para esa mujer. Porque, oye, dice, ve la tierra, la como. Yo me pongo a pensar, yo he estado meditando en ese versículo que dice, se burla del porvenir. Yo digo, esta mujer, cuando viene a llegar la cosa, ya lo tiene todo listo. Se burla de lo que viene. Wow. Como quien dice... Ya yo estoy preparada. Está visualizando, el futuro lo tiene ya arreglado en el presente. O sea, pero tú lees a la mujer virtuosa y te intimida. Claro, sí. O sea, pero yo como hombre te lo digo. Digo, ay, Dios mío, búscale un marido a esta mujer. pero si usted da cuenta, todo está centrado
en su esposo, en sus hijos, en su familia, en hacer el bien. O sea, no está centrado en su proyecto. Entonces, igual con el caso del hombre, cuando dice, ama a tu esposa, no está centrado en tu proyecto. Está centrado en el proyecto de tu esposa, en el proyecto de tu familia. Y dice Dios que ahí entonces que tú estás haciendo el aporte. Y siempre se ha definido la familia, por ejemplo, como la célula de la sociedad. Una definición muy interesante porque tú te pones a pensar célula, bueno, la sanidad de la célula, sanidad de la sociedad. Pero cuando tú lo enfocas desde el punto de vista de que Dios, de lo que son los grandes hitos de los mandamientos de Dios, como por ejemplo, ama a Dios, ama a tu prójimo, la gloria de Dios. Entonces, cuando tú metes la familia dentro de esa visión, tú tienes que definir la familia es casi lo mismo, pero con otra perspectiva. O sea, la familia es el primer centro de relaciones en el que enseño a amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, tú dices, si lo que Dios dice a toda la sociedad es que ame a Dios y ame al prójimo, entonces la familia no puede desencajar de eso. Todo lo que esté fomentando, toda autoridad, todo lo que tiene que ser dado para eso. Entonces Dios da a la familia y dice, porque ¿por qué algunos entienden que el mandamiento más importante es el quinto? ¿Sabes cómo dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué algunos entienden que el quinto mandamiento es el más importante? Dice, ¿cómo va a ser, varón? Es más importante que ama a Dios. ¿Dónde aprendo a amar a Dios? ¿Dónde aprendo a amar a Dios? ¿Quién me lo va a enseñar? Entonces, por eso entienden que el quinto es bisagra. Pues tú dices, ven acá, no te hagas imágenes. No tenga dioses ajenos. No te hagas imágenes. No tome mi nombre en vano, igual del sábado. Y luego el quinto. ¿No está sospechoso? O sea, ¿por qué Dios comienza con el quinto en el lado de la tabla cuando va a comenzar con los humanos? Porque el quinto es que enlaza adoración con vida social. ¿Qué es lo que pasa? No hay sociedad que no adore. Todas las sociedades adoran. ¿A qué? A lo que ellos entienden que dependen. Tú tienes una sociedad atea, porque es socialista. Ellos entienden que dependen del socialismo y que dependen de esa visión atea. Entonces, toda sociedad adora. Pero Dios dice, solamente la sociedad que adore conforme a la verdad va a tener una ética conforme a la verdad. Si ese mismo tipo de sociedades a nivel histórico nos hemos dado cuenta que son sociedades de muerte, de pobreza, de ejecución, de tiranía. ¿Por qué? Porque quitaron la verdad de amar a Dios. Por tanto, no puede haber una sociedad que ame al prójimo. O sea, siempre que se intenta edificar sociedad que ame al prójimo sin amar a Dios, resulta en tiranía y muerte. Entonces, la familia entra, porque ¿cómo yo aprendo a amar a Dios dentro de mi contexto familiar? Por modelación. Pero ¿cómo aprendo a amar a mi hermano y al prójimo dentro del contexto familiar? Por el servicio, la ejecución y lo que tengan más de un niño, más de un hijo, saben que la relación entre los hermanos no es igual que la relación hijo-padre. Porque esa relación es entre iguales hasta cierto punto. Pero la relación entre el padre y la madre no es igual que la relación de la mamá con su hija. ¿Tú me entiendes? Ese sistema se complica. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Se dañó una relación interna de esa. Todo el sistema se enferma. ¿Y qué es lo que pasa con la patología que tratamos continuamente y que la doctora tiene que ver continuamente o que ve en el hospital, ya sea por una situación física? Es una patología interna familiar. Toda patología social tiene una raíz familiar. Y usted quiere sanar la sociedad, vaya al eje. Y entonces hay mucho dinero que nos vamos a economizar a nivel de centro de salud si sanamos la familia internamente. Claro, yo pensando acerca de lo que usted está diciendo, y nosotros habíamos hablado un poquito acerca de cómo la familia modela y cómo forma toda la cosmovisión que nosotros tenemos de la vida, cómo vemos el matrimonio, cómo vemos el dinero. Entonces, si la familia es el lugar donde aprendemos a amar a Dios y a nuestro prójimo, también puede ser el lugar donde aprendemos esos roles invertidos, ¿verdad que sí? Sí, todo se aprende. Esos roles invertidos, y cuando entonces, eso es como un llamado de alerta.
para nosotras que estamos criando, para todas las madres y familias que nos escuchan. Porque es que entonces estamos repitiendo un modelo, todo esto del sufrimiento de la masculinidad, de una feminidad que realmente no va acorde al diseño, lo estamos modelando a nuestros hijos y eso es lo que están aprendiendo, ¿verdad? Para el bien o para el mal. Exacto. Y yo diría, antes de, para que lo una ahí, me llegó a la mente de que la mujer sabia edifica su casa. Y además, conectándolo como cuando usted dijo, cuando se hizo la mujer, ¿verdad? Y dijo la frase hebrea y de oriente, pero nosotras como mujeres también desorientamos. Somos las que desorientamos como todas las cosas, ¿verdad? Porque si es darle un oriente a ese occidente. Entonces, es verdad que el pecado y todo, pero nosotras como mujeres somos las que también tenemos que revisarnos e ir a Dios. Que tenemos influencia. Exacto. Para el bien o para el mal. Claro. Para orientar o para desorientar. Sí, las mujeres tienen un poder que yo no sé si todos están conscientes o si los hombres están conscientes. Sí, hay una capacidad de influencia que es ¿verdad? Eso yo creo que Dios también lo diseñó así para la funcionalidad. Claro, hay muchísimas cuestiones, muchos puntos que podemos tocar con esto de que el liderazgo, y creo que también nosotros oíamos algo de eso en la iglesia, el liderazgo no es sometimiento ni nada de eso. Entonces, en el caso de las mujeres, históricamente, y ahí están los ejemplos de Cleopatra, la influencia femenina, ha sido explotada de una manera o utilizada de una manera muy astuta y la mujer sabe eso, la mujer de nuestro día sabe eso. Pero entiendo que eso es un uso distorsionado de una influencia que debe usarse positivamente. Que ahí es donde íbamos ahorita que decíamos, pero ¿qué pasa con lo del bombillo? Ajá, exacto. Ahí es que entonces la mujer sabia, o que quiere aplicar sabiduría, tiene que comenzar a orar a Dios y decir, ¿cómo puedo usar mi influencia para que la iniciativa despierte? Entonces, claro, hay momentos quizás porque el conflicto no es malo y la confrontación no es mala. Y la confrontación muchas veces tampoco no es falta de sumisión. Claro. Tú tienes que saber que también que tu esposo es tu hermano. Y debemos hablarnos la verdad en amor. Y el pecador también, igual que tú. Exactamente. Y son pecadores los dos, pero igual. Yo espero que mi esposa me confronte con mi pecado. Y yo entiendo, porque yo entiendo que nosotros tenemos 24 años casados. Wow. Mi esposa y yo vamos para plata. Ya tenemos metales. Entonces, pero yo agradezco las veces que ella me ha confrontado con mi pecado, porque, o sea, y nosotros tenemos esos 24 años por la gracia que yo he derramado en ella, porque toda la pata voladora que yo he dado es para que tuviésemos una situación más compleja. Pero uno agradece ser confrontado, porque ¿quién puede conocerte mejor que la persona que pasa 24 horas contigo, o por lo menos que está al tanto las 24 horas contigo? Y cuando tú aprendes, cuando un conflicto se presenta, es una alerta de que hay algo que hay que mejorar. Entonces, ¿qué es lo que hace que el asunto se complique más? Cuando yo me niego a hacer la modificación. Eso es ahí que se cierra el juego. O sea, no estamos hablando de un capricho, no estamos hablando de una situación que te digo, por ejemplo, a mí no me gusta que tú te peines con ese peine. No es un asunto de así. Estamos hablando de una cuestión de carácter, una cuestión que quebranta las Sagradas Escrituras. ¿Tú me entiendes? No me gusta que tú te pelees con ese peluquero porque es que él no te sabe tratar el pelo, porque el pelo tuyo es rizo y entonces él te lo deja como muy lacio. Ese no es ese tipo de conflicto, porque hay cosas a las que hay que acomodarse. O sea, usted se acomoda y el carro sigue. Pero hay asuntos a lo que no nos podemos acomodar porque es contrario a Dios. Y hay que confrontarlo. Entonces, eso tú me estás ayudando. Exacto, con la confrontación debe ser en amor. En amor, claro, como dice la Sagrada Escritura. Pero, y se espera que tú respondas. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que nosotros hoy día, nuestra sociedad ve de manera
que cuestiones pecaminosas son un derecho. Entonces yo no puedo abandonar eso porque ese es mi derecho a hacer eso. Yo a veces veo los muchachos que, qué sé yo, que toman y están borrachos y yo digo, y tú vas a hablarle de Cristo. Dice, pero eso no es necesario. Sí, bueno, pero yo no le pido a nadie. Es como que yo me gano. Digo, eso está bien. Ahí está, ahí sí es verdad. Ahí tú tienes razón. Pero eso no es necesario. Claro. Tú no necesitas eso. Dios te puede dar libertad. Sí, pero es con lo mío. Yo tengo el derecho. Entonces hay personas que son cuestiones pecaminosas, llegan al punto pecaminoso. Tenemos hoy, los muchachos tienen 40, 30 años, todavía están jugando videojuegos. Y tú dices, pero... Y tú sabes ya que entró en una situación pecaminosa, porque no es que, ok, tú juegas videojuegos, llegó del trabajo, el hombre entiende, jugó media hora, magnífico, bien, o con los muchachos jugó bien, pero tú entiendes que llega un momento donde ya afecta la relación, tú dices, es una cuestión, hay que confrontarlo. Y hay que buscar ayuda. Lo mismo que si es una cuestión económica, lo mismo que si es un asunto de inversión de tiempo. Yo escuchaba, qué sé yo, el otro día un video de alguien que decía, y luego le decía a los muchachos, bueno, yo no lo haría, pero si esos son sus valores, donde él decía que no importa que su hijo estuviera graduándose o que tuviera un acto importante, si él tiene que salir porque tiene que ganarse un dinerito, él va a salir. Bueno, hay que ver cómo su hijo va a interpretar eso, que es más importante para mi relación con mi padre y también la señal que tú le estás enviando. O sea, le estoy enviando, las relaciones no importan. Lo que importa es lo material. Y también, ¿verdad? Entonces, tenemos, y el hombre principalmente en este caso, tiene que fomentar esos valores para que se capten. Lo que vale la pena siempre exige sacrificio y tiempo y inversión. O sea, porque cada cosa que hago manda una señal, eso. Cada acto se interpreta y comunica algo. Entonces, yo tengo que saber eso. Tengo que saberlo. ¿Y cuáles son algunos consejos prácticos que podemos dejarle a las familias? Siempre decimos, mami, anoten, pero yo me imagino que hay padres que están viendo. Ya que hay un esperamos que aquí, sí. Entonces, de los dos lados, como... Bueno, para los hombres, yo pienso, lo primero es el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad. ¿Y cómo nos renovamos a nivel de nuestra mente? Bueno, nos renovamos con la verdad. Amén. Tenemos que comenzar a entrar en contacto con contenidos que sean verdaderos. La primera fuente es la Sagrada Escritura. Si usted es un hombre que no ha desarrollado un hábito de leer la palabra de Dios, debe desarrollarlo. Al leer, no solamente leer, sino comenzar, estamos hablando de lectura que va a comenzar a guiar mi vida. Entonces, es bueno comenzar con una meta quizá no muy alta. Usted pueda proponerse, bueno, mi agenda está todo complicado, pero yo voy a comenzar 5 minutos. Me levanto, o en el tiempo que usted entienda que sea mentalmente más despierto, porque hay algunos hombres que se despiertan y todavía a la hora están medio dormidos. Hasta que no beban café. Exactamente, exacto. El café luego existe. Entonces, pero hay otros que desde que despiertan alerta. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Pero usted haga su compromiso de conectar con la palabra de Dios, porque claro, a veces nosotros decimos, no se puede dar lo que no se tiene. Eso es verdad en un gran porcentaje. Y uno tiene que prepararse, porque si Dios me va también a llamar, a guiar y a liderar, yo necesito alimentarme. Entonces, eso es importante. Usted también no necesita tampoco aprender muchísimo para comenzar a liderar a su familia a nivel de la lectura de la Biblia. Ni tiene que saberlo todo. Dios tampoco le está diciendo eso. Entonces, a ese nivel, cuando usted se compromete a comenzar, también puede comprometerse, tomar la decisión de organizar su agenda en la familia para, por ejemplo, leer la palabra de Dios con su familia. Y prepararse a lo que eso implica. A pregunta, usted no tiene que saberlo todo, pero usted es el líder. Usted tiene que investigar. Entonces, a lo que surja, y usted no puede, usted tiene que investigar. Lo mismo de tomar iniciativa. ¿Cómo se organiza la agenda para eso? Bueno, usted tiene que revisar el momento que toda su familia puede estar. ¿Puede una familia leer todos los días? Bueno, gloria a Dios, sí pueden.
¿Es lo ideal? Es lo ideal, magnífico, de la que pueden organizarse. Algunas familias, qué sé yo, están a las 6 ya de pie, aunque algunos padres, ok, leen porque tienen que irse a trabajar y luego dejan que sus hijos se vayan a acostar de nuevo, si no van para la escuela, etcétera. Otros en el almuerzo, otro en la tarde, otro en la noche. Todo va a depender. Pero es bueno sacar un tiempo de igual, proponerse una meta quizá que no sea muy exigente. O sea, usted no va a pedirle al muchacho que cante un himno, que cante una alabanza, y ahora usted una lectura, y ahora usted una meditación. No, porque tiene que comenzar con lo esencial. Lo esencial es palabra de Dios. Entonces, esto es lo primero. Ahora, si usted tiene un tiempo y tienen dones y esos muchachos quieren votarse, pues gloria a Dios. Pero si su agenda, como usted está construyendo algo, entonces quizás no va a imponer algo muy pesado. Entonces, lo otro que yo recomendaría es tener círculos de apoyo. Los hombres. No es fácil para nosotros los hombres. Nosotros los hombres... Para nosotros tampoco, ¿eh? Para nosotros tampoco es fácil, ¿verdad que no? Bueno, tener amigas, apoyo. Pero las mujeres tienen como unos círculos más amplios. Yo digo que en el caso de los hombres, porque igual los hombres podrían... Tú ves, los hombres de nuestra comunidad se juntan en lugares, etcétera. Pero se juntan para jugar dominó, discutir, no para ser vulnerables. No. Entonces ahí es donde voy. Para hablar de la guerra en Ucrania, que Rusia, que Estados Unidos tiene los aviones más rápidos del mundo. Claro. ¿Tú entiendes? Ahí echamos 24 horas. Que los Ferrari no sirven para nada, que los Toyotas son los mejores, que yo no voy a cumplir que ni loco. Ahí andamos el mundo entero. Pero quizás no va a encontrar ese hombre que le diga, señores, yo estoy luchando para ver cómo yo hago con mi devocional en mi casa y yo ver cómo yo organizo mi vida. ¿Alguno de ustedes está luchando con eso? Ahí viene y se terminó la conversación. Y entonces, o no, le mete las águilas, o le mete el Licey, y por ahí nos fuimos. Entonces, pero hay que tener ese tipo de relaciones. Y creo también anoche que lo discutíamos en un grupo que teníamos allá en la iglesia, que decíamos, nadie cambia hasta que tú no le dices, hasta que tú no le permites a alguien o a varios, métanse en mi vida. Rendir cuentas. Alguien tiene que meterse en tu vida si usted va a cambiar. Y si tú no dejas que alguien se meta en tu vida, usted no va a mejorar. Porque nosotros tenemos muchos puntos ciegos que no vemos nosotros mismos. Y aunque incluso a veces cuando lo vemos, no sabemos cómo salir. Y entonces tenemos que tener ese grupo de apoyo. Creo que una vida eclesial debe también proveer eso. Adorar en comunidad, todo eso es muy importante. Y yo creo también que debe ser parte de nuestros valores, los hombres, que tenemos que prepararnos también para eso. Y liderar eso. Pero más allá de esa comunidad grande, creo que debemos tener también una comunidad más pequeña en la que nosotros podamos ayudar y ser ayudados, animar y ser animados. Amén. Y leer, o sea, después que tú vayas a leer literatura que te ayuden también en ese. Entonces, como mujeres, ¿cómo nosotros podemos apoyar? O sea, porque a veces nosotros queremos que a la fuerza los hombres hagan eso, ¿tú sabes? Sí. ¿Cómo nosotros podemos apoyarles a que eso pueda suceder para nuestras familias, pero dentro de nuestros roles? Sí, mira, eso no es tan fácil. No es tan fácil por el hecho de que se requiere, bueno, la mujer sabia, decía Ceci ahorita, que la sabiduría es encontrar dentro de ese universo de cosas que se pueden hacer, encontrar la específica. Es decir, esta es la que va a funcionar. Pero verlo, ¿verdad? Y tener la sensibilidad espiritual. ¿Qué pasa? Que si el esposo comienza a sentir, esto es lo que me quiere cambiar. Me quiere controlar. Son cosas de ella, me quiere controlar a través del cambio. No es que yo cambie para la gloria de Dios, es controlarme a través del cambio. Entonces, pero ¿qué pasa? Hay contextos que yo puedo facilitar. Incluso en el mismo caso de la confrontación. ¿Qué necesitamos para que se pueda dar lo del devocional en una hora? Por ejemplo, yo sé ya que este muchacho está luchando con eso. ¿O qué necesitamos para ver si él crea un espacio en el que él pueda estar con su Biblia? Que sería él y Dios. Yo podría preguntar, qué sé yo, ¿cómo te gustaría? Porque a veces
quizá el hombre quiere, pero dice, bueno, lo voy a hacer en la habitación, pero la habitación no tiene como el ambiente. La atmósfera no está creada. Lo voy a hacer ahí afuera, pero tampoco está como... ¿Qué espacio te gustaría, qué sé yo, donde tú puedas tener, donde tú quieras tener ese tiempo de lectura y que sea más fácil? Y quizás como viene del trabajo o se va antes, bueno, yo no sé, yo creo que en la galería. Pero puede venir aquí a The Grounds. Puede venir a The Grounds, aquí sí. Ahí está todo tranquilo. Tranquilo. Esposas, hagan una cita en The Grounds para sus esposos. Eso puede ser. Con su esposo y Dios. Es para Dios y su esposo la cita. Vamos a abrir algo ahí que diga, ¿cómo es? Una cita con Dios, para que sea así como el esposo y la esposa, cualquiera que sea. Un rinconcito, el rinconcito. Creo también que hay que interpretar que la persona se ayuda de una manera diferente quizá a la como yo quiero ser ayudado. Sí, también. Que eso no es tan fácil. No es tan fácil. Pero te voy a poner un ejemplo. Qué sé yo, a mí me gusta leer de vez en cuando. Pero cuando mi esposa a cumpleaños yo le regalaba un libro. Exacto. Pero después yo descubrí que yo era que quería que me regalaran un libro. Exacto. Era a mí que yo quería que me regalaran un libro. Para mí entonces luego era más felicidad le causaba a ella yo llevarle otra cosa. Claro. Qué sé yo, un chocolate, un ramo de flor, lo que fuera. Entonces había más felicidad. Ella se ponía contenta con el libro, pero no lo leía. Yo lo leía yo después. Ay, que ya no vea esto. Entonces, hay que aprender eso también, porque a veces quizás estamos tratando de ayudar a la otra persona, pero en sí le estamos dando algo que yo quiero que él me dé a mí. Claro, el lenguaje del amor, uno habla en japonés y otro en ruso. Exactamente. Sí, Entonces, y eso sería algo tan simple como, por ejemplo, yo le decía a Fraime el otro día, Fraime, estamos ahí con un tema en la habitación y ella me decía, ay, mami, yo la voy a arreglar luego. Y yo le digo, Fraime, tú me dijiste que tú vas a leer. ¿Cómo tú puedes leer en una habitación desorganizada? Yo no puedo. ¿Sabes? Yo necesito como tener el orden y para poder concentrarme. Entonces, pero eso es algo mío. Ella puede leer normal. Entonces, tal vez yo me pongo a arreglar la habitación cuando llega mi esposo para que él pueda tener ese tiempo, pero dejo a los muchachos sueltos. Sí. Y a él, bueno, él preferiría tal vez que aunque haya un chin de reguero, pero que yo recoja a los muchachos para que él pueda tener ese tiempo. Exactamente. ¿Qué sé yo? Es interesante porque básicamente. realmente, o sea, la respuesta fue pregúntale. ¿Cómo tú puedes ayudarle? Dale. Nosotros nos complicamos Y eso tanto. es tan simple. Pero es tan simple como decir, ¿cómo te puedo ayudar? Y ya. Y tal vez, por ejemplo, para el establecimiento del tiempo devocional, ok, si tu esposo dice, bueno, vamos a tratar de hacerlo a las 6 de la tarde, pero tú levantas a los niños a las 5:55, pues tú sabes que en 5 minutos no va a estar todo el mundo en el mueble. correcto. Entonces, apoyar como de esa manera para crear el ambiente. Yo entiendo también que hay, y esto tiene que ver con el principio ya más general en el caso del respeto. Pues voy a decir, el pecado nos afectó en la área de responsabilidad. La admiración y el respeto es una comunicación, tú lo comunicas. Claro, el hombre también le debe admiración y respeto a la mujer, ¿verdad? También. Pero entonces, ahí entra lo que es el cuidar el vocabulario, cómo tú hablas, qué tú expresas, qué tú quieres decir. Porque entonces a veces entramos Los gestos entramos en una dinámica. Los A veces no subtítulos. decimos nada y salen subtítulos. Exacto. Entonces, donde el hombre comienza a sentirse infantil. Y entonces él quiere reaccionar porque tú crees que yo soy hijo tuyo. Claro. En esta relación, lo que tú crees que yo soy otro de los hijos tuyos. Entonces, se da una situación donde la comunicación puede verse afectada. Y la comunicación no es solo palabras. La comunicación es la expresión también de lo que tú estás sintiendo, de la revelación de lo que tú eres. Claro. Tú te estás revelando al otro. Por eso la comunicación no caduca dentro del matrimonio, siempre está renovada, porque en el fondo no somos iguales como el mismo día que nos casamos. Eso no es verdad. No. Y fueron problemas. Y fueron no problemas. estamos creciendo. Exactamente, fueron problemas. Porque también cuando te casaste no tenías hijas, no tenías hijos. Y cuando tuviste el hijo no siempre tuvo 3 meses. El hijo no siempre caminó. El hijo no siempre fue a la escuela.
El hijo no siempre se hizo adolescente, que no tenemos mucho tiempo para eso. Entonces, hay un proceso de adquisición, de visión, de cambio, de crecimiento. Y como alguien decía siempre, como alguien decía en un libro, creo que en el libro de Keller, hablando de la familia, del matrimonio, nos casamos. Cuando nos casamos, nos hemos casado con la peor versión de nuestra pareja. Porque nos casamos con alguien que no ha aprendido a crecer. Entonces... y estamos enamorados de la primera versión, de la peor versión. Nos enamoramos de la peor versión. Entonces, si tu esposo y tu esposa han aprendido a crecer y a tener esa dinámica de comunicación, entonces la mejor versión de ella es la que está creciendo. Entonces, debes enamorarte más de esa versión porque la otra era la más fea. ¿Sabes que yo he aprendido mucho en el día de hoy? Sí, porque hay una parte acerca de la que estaba hablando el pastor. Y es el hecho de que, primero, somos egoístas, ¿verdad? Ahorita hablamos de eso. Queremos, ahora se busca no la comunidad, sino el individuo y lo que yo quiero y todo eso. Pero cuando puso el ejemplo con la mujer virtuosa, o sea, de todo lo que ella hace y todo eso, pero a favor de otros. Y yo creo que esa parte de nosotros trabajar en no querer cambiar a nuestros esposos, sino de apoyarlos para que ellos crezcan y también que Dios cumpla su propósito en su vida. Realmente, mira, yo he quedado impactada con el Oriente hoy. De verdad que sí, el Oriente. ¿Cómo es en hebreo? Es ser kenegdo. Es ser kenegdo. Sí, porque eso me chocó mucho. Porque yo digo, ¿cuántas veces yo me he ido para el occidente? ¿Cuántas veces yo estoy exactamente cruzando pero y desorientando? El hombre ha ido también para el otro lado. Se ha feminizado al hombre. Claro, exactamente. Pero Dios lo hizo como la ayuda. O sea, fue Dios. Entonces nosotras no estamos haciendo nuestro trabajo. Hay muchas cosas en las que nosotros somos las responsables, para no decir culpables, somos las responsables de muchas de las cosas que esté pasando. Es cierto que Dios le va a pedir cuenta al hombre, pero nosotras deberíamos sentirnos, es un llamado como que hemos sido confrontadas en el día de hoy a que nuestros esposos, nosotros podemos ayudarlos a crecer o lo podemos destruir en todo su proceso de liderazgo. Right. Entonces, somos nosotras que a partir de hoy vamos a preguntarle a nuestros esposos cómo yo te puedo ayudar, cómo yo te puedo ayudar, no como yo quiero. Acuérdense que no de la controlación. No es como yo quiero ayudarlo. No es como él se parece más a Cristo. Pero al final, quien va a dar ese resultado es Dios mismo. Amén. Porque Dios tiene cosas que trabajar en la vida de Él, porque nosotros queremos el Espíritu Santo también. Y queremos trabajar en la vida de nuestros esposos. Entonces, yo creo que este episodio es un episodio pastoral, en el que nosotras aquí hemos sido bien edificadas y esperamos, ¿verdad?, que así mismo como nosotras hemos sido edificadas, tú también, madre, y los esposos. Este episodio hay que verlo con el esposo. Sí. Que hay que verlo una cita. Una cita para ver este episodio porque de verdad ha sido un episodio pastoral que yo sé que si nosotros lo ponemos en práctica, pues nos va a cambiar la vida. Y agradecer de verdad infinitamente a nuestro querido Marrero que aceptó nuestra invitación. Para bendecirnos. Para bendecirnos de tremenda manera. No, gracias a ustedes y no tuve que usar la puerta abierta que está todavía. Pero gracias a ustedes. Bueno, mis queridas madres, espero que ustedes tomen un espacio con sus esposos, vean este episodio y que sean retadas al igual que nosotras. Esto fue La Libreta de Mamá. Mamá. Pero tú, como tú cumples con tu rol, tú sabes qué decirte. Yo no cumplo conmigo. Bueno, pues arrepiéntase y vaya al Señor para que pueda cumplir. Por favor, guíenos a oración. Padre, tú eres el dueño de todas las cosas.